Libro octavo. Del Consejo General del Poder Judicial. Título primero. De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 558. 1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica. 2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la Villa de Madrid. Artículo 559. Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial. Artículo 560. 1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones. Primera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, proponer el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Tercera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Cuarta, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Quinta, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sexta, participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de jueces y magistrados. Séptima, resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Octava, ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de gobierno de los tribunales. Novena, impartir instrucciones a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. Décima, cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. 11. Regular la estructura y funcionamiento de la escuela judicial, así como nombrar a su director y a sus profesores. 12. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su director y al resto de su personal. 13. Nombrar al vicepresidente del Tribunal Supremo, al promotor de la acción disciplinaria y al jefe de la inspección de tribunales. 14. Nombrar al director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. 15. Regular y convocar el concurso oposición de ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial. 16. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias: a organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. B. Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública. C. Órganos de gobierno de juzgados y tribunales. D. Publicidad de las actuaciones judiciales. E. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. F. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. G. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. H. Especialización de órganos judiciales y reparto de asuntos y ponencias. J. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. K. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. L. Suprimir a M. Condiciones accesorias
para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el Estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal. En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo. 17. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente ley orgánica. 18. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. 19. Colaborar con la autoridad de control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de aquella, únicamente respecto a la actuación de jueces y magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales. 20. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. 21. Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al juez o magistrado, corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial. 22. Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. 23. Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. 24. La recopilación y actualización de los principios de ética judicial, y su divulgación, así como su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales. El asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la integridad. El Consejo General del Poder Judicial se asegurará de que la Comisión de Ética Judicial, que a tal efecto se constituya, esté dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos. 25. Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y de las corporaciones profesionales, o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las comunidades autónomas, siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento, o sea necesario coordinar estas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes, y un dictamen de legalidad sobre el proyecto. En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género. El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto, y especialmente en los supuestos contemplados en las letras D y F a J del apartado la 1 y 16 de este artículo. 3. Suprimido. 4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo, el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la administración competente que deba soportar dicho gasto. Artículo 561. 1. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias. Primera, modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segunda, determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad. Tercera, fijación y modificación de la plantilla orgánica de jueces y magistrados. Cuarta, estatuto orgánico de jueces y magistrados. Quinta, estatuto orgánico de los letrados de la Administración de Justicia, y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Sexta, normas procesales, o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales. 7. Normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. 8. Leyes penales, y normas sobre régimen penitenciario. 9. Cualquier otra cuestión que el gobierno, las Cortes Generales, o, en su caso, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna. 2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de 30 días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de 15 días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo, atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de 15 días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de 10 días. 3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendrá por cumplido dicho trámite. 4. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley. Artículo 562. Todas las actividades internacionales del Consejo General del Poder Judicial se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por este, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 563. 1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y recursos, para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. 2. En dicha memoria, se incluirán también sendos capítulos respecto a los siguientes ámbitos a actividad del presidente y vocales del Consejo con gasto detallado. B. Impacto de género en el ámbito judicial. Se informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la justicia, y, en particular, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones. 3. Las Cortes Generales, de acuerdo con los reglamentos de las cámaras, podrán debatir el contenido de la memoria y solicitar la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida memoria. 4. Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la justicia, con datos actualizados, anualmente el presidente, además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la justicia en España, en el marco de sus competencias. 5. Excepcionalmente, el Congreso podrá solicitar informe comparecencia ante la Comisión de Justicia de un vocal, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al menos, de 2 grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso. Artículo 564. Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, sobre el presidente del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no recaerá deber alguno de comparecer ante las cámaras por razón de sus funciones. Artículo 565. 1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto. 2. La elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general. 3.
El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas. 4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Título segundo. De los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo primero. Designación y sustitución de los vocales. Artículo 566. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Artículo 567. 1. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. 2. Cada una de las cámaras elegirá, por mayoría de 3/5 de sus miembros, a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, y 6 correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el capítulo segundo del presente título. 3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial, y que cuenten con más de 15 años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. ¿Quién, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible con aquel según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido? 4. Las cámaras designarán, asimismo, 3 suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución. 5. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente. 6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de elección del presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Artículo 568. 1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. 2. A tal efecto, y a fin de que las cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, 4 meses antes de la expiración del mencionado plazo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá a la remisión a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del registro de asociaciones judiciales sobrantes en dicha fecha en el Consejo. B. La apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales correspondientes al turno judicial. El presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización. Artículo 569. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo, prestando juramento o promesa ante el Rey, y celebrarán a continuación su sesión constitutiva. 2.
La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 570.2 de esta Ley Orgánica. Artículo 570. 1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las cámaras procedido aún a la elección de los vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los 10 vocales designados por la otra Cámara, y con los vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones. 2. Si ninguna de las dos cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. 3. El nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo más allá de los 5 años de mandato del Consejo General del Poder Judicial para el que hubieren sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior. 4. Una vez que se produzca la designación de los vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los vocales salientes que formasen parte de alguna de las comisiones legalmente previstas. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los vocales salientes, y formarán parte de la comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma. 5. La mera circunstancia de que la designación de vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que se hubieren adoptado hasta ese momento. Artículo 571. 1. El cese anticipado de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución, procediendo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente, para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal conforme al orden establecido en el artículo 567.4 de la presente Ley Orgánica. 2. El nuevo vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo 2. Procedimiento de designación de vocales de origen judicial. Artículo 572. La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 573. 1. Cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta ley, se lo impidan. 2. El juez o magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo, si resultare elegido. Artículo 574. 1. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo, o el aval de una asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas. 2. Cada uno de los jueces o magistrados o asociaciones judiciales a los que se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de 12 candidatos. Artículo 575. 1. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordene la apertura de dicho plazo. 2. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado vocal por el turno de origen judicial
dirigirá escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el que ponga de manifiesto su intención de ser designado vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, así como de los 25 avales, o el aval de la asociación judicial exigidos legalmente, para su presentación como candidato. Artículo 576. 1. Corresponde a la Junta Electoral resolver cuantas cuestiones se planteen en el proceso de presentación de candidaturas a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial, y proceder a la proclamación de candidaturas. 2. La Junta Electoral estará integrada por el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por 2 vocales, el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, actuando como secretario, con voz, pero sin voto, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 3. La Junta Electoral se constituirá dentro de los 3 días siguientes al inicio del procedimiento de designación de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial, y se disolverá una vez concluido definitivamente el procedimiento de presentación de candidaturas, incluida la resolución de los recursos contencioso-administrativos, si los hubiere. 4. La Junta Electoral será convocada por su presidente cuando lo considere necesario. Para que la reunión se pueda celebrar, será precisa la asistencia de todos sus miembros, o de sus sustitutos. 5. En caso de ausencia del presidente, asumirá sus funciones el siguiente presidente de sala del Tribunal Supremo en orden de antigüedad. Asimismo, el magistrado más antiguo y el más moderno serán, en su caso, sustituidos por los siguientes magistrados del Tribunal Supremo más antiguo y moderno del escalafón, respectivamente. En caso de ausencia del secretario, será sustituido por el secretario del Tribunal Supremo de mayor antigüedad. 6. Los acuerdos de la Junta Electoral se tomarán por mayoría simple. 7. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a publicar, dentro de los 2 días siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos. 8. La lista será expuesta públicamente en la intranet del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser impugnadas las candidaturas presentadas dentro de los 3 días siguientes a su publicación. 9. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral resolverá dentro de los 3 días siguientes las impugnaciones que se hubieren formulado, procediendo de inmediato a la publicación del acuerdo de proclamación de candidaturas. Artículo 577. 1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición, se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos. 2. El conocimiento del recurso contencioso administrativo corresponderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver en el plazo de 3 días desde su interposición. Artículo 578. 1. Transcurridos, en su caso, los plazos señalados en el artículo anterior, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial conforme a lo previsto en el artículo 567 de la presente ley orgánica. 2. En la designación de los vocales del turno judicial, las cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de jueces y magistrados no afiliados, y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales. 3. La designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: 3 magistrados del Tribunal Supremo,
3 magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial y 6 jueces o magistrados, sin sujeción a antigüedad. Si no existieren candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto. Capítulo 3. Estatuto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 579. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar. Les serán de aplicación, además, las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas expresamente en el artículo 389. 2. La situación administrativa, para los que sean funcionarios públicos, tanto judiciales como no judiciales, será la de servicios especiales. 3. No podrá compatibilizarse el cargo de vocal con el desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. En caso de ocurrencia, y mientras se ostente el cargo de vocal, estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir al interesado, según la legislación vigente. 4. Los vocales tendrán la obligación de asistir, salvo causa justificada, a todas las sesiones del Pleno y de la comisión de la que formen parte. 5. El presidente, los vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo, que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo. Artículo 580. 1. Suprimido. 2. Regirán para los vocales del Consejo General del Poder Judicial las causas de abstención y recusación legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado. En todo caso, deberán abstenerse de conocer aquellos asuntos en los que pueda existir un interés directo o indirecto, o cuando su intervención en los mismos pudiera afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal. 3. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión. 4. Se considerará un incumplimiento muy grave de los deberes inherentes al cargo de vocal el quebrantamiento de la prohibición impuesta en el apartado anterior, así como la utilización de su condición de tal para cualesquiera fines, públicos o privados, ajenos al adecuado ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Si una situación de este tipo se produjere, el Pleno por mayoría de 3/5 podrá destituir al vocal infractor. Artículo 581. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo. Artículo 582. 1. Los vocales solo cesarán en sus cargos por el transcurso de los 5 años, para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante mayoría de 3/5. 2. Los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera judicial, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2 de esta ley orgánica, así como cuando por jubilación u otra causa prevista en esta ley orgánica dejen de pertenecer a la carrera judicial. Artículo 583.
La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados del Tribunal Supremo. Artículo 584. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o a magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre designación, o en cuya provisión concurra apreciación de méritos. Artículo 584 bis. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.